estados corporativos va a jugar un rol muy importante la Iglesia Católica. Ustedes observan en estas imágenes que acompañan el audio a altas jerarquías de la Iglesia estrechando relaciones con dictadores como Francisco Franco, Adolf Hitler y el mismo Mussolini. ¿Qué es lo que hacía que fuera atractiva para la Iglesia, para esta alta jerarquía, la relación con estos dictadores? Bueno, su hostilidad hacia los estados laicos, va a decir Hobsbawm, que era algo que les atraía. Por eso cuando se habla de estos estados corporativos, también se los llama fascismos clericales. La evidencia estaba en la actitud ambigua que la Iglesia va a demostrar frente a Hitler, en la ayuda que desempeñó en el momento en que los nazis como fugitivos escapan como criminales de guerra y es la Iglesia la que les da los salvoconductos. Hobsbawm explica, la Iglesia, los fascistas y estos gobiernos autoritarios reaccionarios del viejo cuño estaban unidos por el odio a la Ilustración del siglo XVIII, el odio a la Revolución Francesa y a sus frutos, que fueron precisamente la democracia, el liberalismo y obviamente el comunismo ateo. Esta era fascista va a crear problemas a la Iglesia. Primero, porque su identificación con Hitler y Mussolini va a crear preocupaciones morales a los católicos que realmente les interesaba las cuestiones sociales. Segundo, porque cuando caen estos regímenes, la jerarquía eclesiástica no se mostró muy convincente en demostrar un desapego a estos regímenes dictatoriales. Lo que van a hacer cuando caen los regímenes dictatoriales es aglutinarse en partidos políticos que pudieran atraer al voto católico. Tomaron como base una encíclica, la Rerum Novarum, para organizar sindicatos obreros católicos. En España, la mayoría católica apoya a Francisco Franco. Por eso, Hobsbawm va a decir, en el periodo en que se produjo la caída del liberalismo, la Iglesia se complació en esa caída. En el audio anterior habíamos hablado de dos grandes grupos antiliberales. Uno eran los gobiernos tradicionales de viejo cuño, autoritarios, y otro grupo era el de los estados corporativos. Ahora Hobsbawm presenta un tercer grupo y es el de los movimientos fascistas. El primer fascismo fue el de Mussolini en Italia, pero la mayoría de los movimientos que siguen al fascismo lo hacen luego que sube Hitler al poder con su versión alemana del fascismo. Su ascenso va a ser el que va a permitir el surgimiento del fascismo como movimiento universal, y sobre todo cuando Alemania se erige en potencia mundial durante la Segunda Guerra. En el caso del fascismo italiano, al principio el antisemitismo estaba ausente, hasta que copia o imita de Hitler en 1938. ¿Qué es el antisemitismo? Es el odio a los judíos. En el último cuarto del siglo XIX se va a iniciar una xenofobia masiva. Va a ser el momento de surgimiento de movimientos políticos específicos basados en la hostilidad hacia los judíos. Un caso resonante va a ser el caso de Dreyfus, un general de sangre judía, pero era francés, que lo acusan de traición y lo mandan a una isla, lo destierran, a pesar de que no tenían ninguna prueba en su contra. Va a ser todo un revuelo en la sociedad francesa hasta que un escritor intelectual, Émile Zola, publica en su obra Yo acuso y destaca cómo el antisemitismo era raíz de numerosas injusticias. ¿Cuál era la situación de los judíos? Bueno, era una posición ambigua, porque ellos estaban por todas partes, pero en todos los países eran considerados el extranjero, el intruso. Además, eran conocidos por su aceptación a las ideas de la Ilustración y a la Revolución Francesa. Estas ideas los habían emancipado y a la vez los habían hecho más visibles. Para muchos, el judío era el símbolo del odiado capitalismo financiero.
Además, como eran personas de alto nivel de instrucción, se los veía como la competencia injusta, ya que ellos tenían un número desproporcionado de puestos de trabajo en lugares importantes. De allí que desde la época del siglo XIX, como dijimos, se acusara a judíos de injusticias. Aparte de esto estaba la cuestión religiosa, la convicción generalizada de los cristianos católicos más tradicionales de que los judíos habían matado a Jesucristo. En Rusia terminaron en pogroms, pero la violencia ocasional de ese tiempo va a ser intermitente, en nada comparable a lo que va a ocurrir en el siglo XX. Hobsbawm dice que el antisemitismo popular, este que recién comentamos del siglo XIX, va a dar fundamento a los movimientos fascistas de la Europa Oriental a medida que adquirían una base de masas. Por otro lado, al hacer el análisis del periodo, Hobsbawm toma palabras de ciertos analistas, una expresión que él la destaca, que plantea: Lenin engendró a Mussolini y a Hitler. ¿En qué sentido pudieron ser ciertas estas palabras, que haya sido Lenin el que haya engendrado a estos dos dictadores? Bueno, él lo que explica es que el temor a la revolución social, el objetivo de los gobiernos de evitar el peligro leninista, fue la respuesta de la derecha al surgimiento de esta izquierda y que lo que permitió que estos líderes surgieran. Otro factor va a ser el impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la capa de jóvenes soldados. Eso ya lo hablamos cuando hablamos de las consecuencias de la Primera Guerra, este llamado soldado de frente, que va a ocupar un lugar destacado en el surgimiento de nuevos grupos armados ultranacionalistas, donde el valor predominante es el de la disciplina, el del sacrificio, el del uniforme, las armas, la sangre, el poder. Estos grupos veían el fortalecimiento del poder, la confianza y el radicalismo de la clase obrera, y eso impulsaba más su accionar. ¿Qué condiciones permitieron, por otro lado, el surgimiento de estos regímenes de derecha? Bueno, él plantea: los estados liberales empiezan a volver caducos, antiguos, con mecanismos de gobierno que no funcionaban, con ciudadanos desencantados y descontentos. Además, la existencia de movimientos nacionalistas fuertes motiva el surgimiento de estos regímenes de derecha. Ya hablamos también del resentimiento que había provocado la firma de tratados de paz tan desventajosos. Por otro lado, plantea una realidad. El fascismo accede al poder con la connivencia de las viejas élites dirigentes. Por eso es que van a acceder al poder mediante procedimientos constitucionales. Son las altas élites de estos países que le tenían este temor a la revolución social los que permiten que lleguen al poder mediante el sufragio. El tema está que una vez en el poder se negaron a respetar las normas del juego político. Van a imponer una autoridad absoluta, transfiriendo el poder totalmente y eliminando en general a todos los adversarios. Se van a transformar en dictaduras ilimitadas con su líder, el Führer en Alemania, el Duce en Italia. Hobsbawm entonces explica que estos regímenes, a pesar de su autoritarismo, obtuvieron grandes logros en el campo de la economía, y eso atrajo a las masas. Por ejemplo, en el nazismo se diseñó el auto del pueblo llamado el escarabajo Volkswagen, que ahí los vemos en las imágenes, y despertó el atractivo, la atracción de toda la sociedad alemana. Era común que se les provea ahora a la población vacaciones, que se fomente el deporte, o sea, instala el nazismo un programa social para las masas. La depresión se supera, la depresión económica, porque Hitler se niega a aceptar la política económica liberal de libre mercado.
Si recordamos, la situación previa de Alemania era un gran trauma por la gran depresión económica y por la incapacidad de los gobiernos de la República de Weimar de poder afrontarlos. El fascismo también tuvo sus logros, no tanto en lo económico, pero sí, por ejemplo, tuvo gran éxito en combatir con éxito precisamente a la mafia siciliana y a la camorra napolitana. ¿Cómo se posicionó el gran capital frente a estos regímenes? De dos maneras: cooperó con estos regímenes y se benefició de este tipo de gobiernos. Lo que hicieron fue tomar las ventajas del fascismo: la eliminación de la revolución social de izquierda, la supresión de los sindicatos obreros, la destrucción de los movimientos obreros. El fascismo va a lograr un dinamismo y una modernización de economías industriales que atraen a su sociedad. Sin embargo, Hobsbawm plantea una realidad. Fue la Gran Depresión del 29 la que tuvo incidencia en el surgimiento de Hitler en el poder. Él dirá: pasó Hitler de ser un fenómeno de la política marginal a ser el dominador de Alemania. Y él lo fundamenta con los datos eleccionarios entre la década del 20 y el 32, como a medida que la economía descendía y era un caos, Hitler aumentaba su crecimiento entre las masas, su popularidad. El autor sostiene que los pilares de la sociedad imperial alemana, los líderes, sostuvieron el statu quo siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la época de la Gran Depresión Económica, que es cuando Hitler logra ascender al poder. Como recién decíamos, pasa de un fenómeno de la política marginal a ser el gran dominador de Alemania. Por eso un argumento a favor del ascenso de estos regímenes es la incidencia de la cuestión económica. Ahora él se pregunta: ¿qué impacto tuvo el fascismo a nivel mundial? Bueno, él plantea que hay que tener en cuenta que tanto Alemania como Italia y aún Japón estaban llevando adelante una política de expansión militarista que va a dominar la política internacional de la época. Estamos hablando de fines del 30 y de la década del 40. Este proyecto expansionista hizo que toda una serie de países y movimientos se sintieran atraídos por el fascismo. En Europa, obviamente, los de la derecha política. Aunque en realidad, va a decir el autor, fuera de Europa no existían condiciones favorables para la aparición de grupos fascistas. En Asia y en África no arraigó en absoluto, como sí en cambio va a pasar después con el comunismo. Obviamente se encuentran características del fascismo en algunos grupos, como por ejemplo entre los árabes de Palestina, que veían con buenos ojos el antisemitismo de Hitler, o los hindúes de la casta superior en India, que reivindicaban la superioridad de su raza. En Sudáfrica, los Boers tenían afinidad ideológica con Hitler, eran racistas convencidos de su superioridad. Luego serían los dirigentes del apartheid. Pero solo eso, no alcanzaban a ser movimientos completamente fascistas.